Hola y muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vuelo que vamos a hacer, continuación de la etapa que hicimos el último día, en la etapa 4. Vamos a hacer la etapa número 5 de aerolíneas virtuales de los tours de la división de IBAO España. Y hoy toca ir pues de Barcelona, que era nuestro destino anterior, ese puente aéreo que hicimos de Madrid a Barcelona, y hoy toca ir hasta la ciudad de Málaga. Nos vamos a ir hasta el aeropuerto Costa del Sol. Estamos en el aeropuerto Josep Tarradellas de Málaga, en los stand número 208, y todavía no estamos conectados a IBAO. Nos vamos a conectar enseguida. Tenemos ahora mismo eh, aproximación de Barcelona. Tenemos Sevilla Control y de momento Málaga no tenemos, ¿vale? Pero bueno, quién sabe. Lo mismo durante el trayecto se conecta a alguien, ¿vale? Vale, pues vamos a bajar un poquito la musiquita, ¿vale? Que hemos empezado fuerza en esta tarde calurosa, ¿vale? Esta tarde calurosa, al menos aquí en Barcelona. Y nos vamos a ir a cabina enseguida, ¿vale? Vamos a cabina. Hoy el plan de vuelo, saldremos por la 24 izquierda, que es la pista preferente de Barcelona para las salidas, y entraremos por la 31 en Málaga, ¿vale? Voy a comprobarlo, que en Málaga está la 31, porque ha habido un momento en el que he visto que se conectaba alguien en torre, pero después se han desconectado. Entonces voy a comprobar un momento que en Málaga tenemos la 31, por viento, efectivamente, tenemos la 31 activa, ¿vale? Además de 13 a 23 nudos de viento, ¿vale? Vientos de 310. Vale, pues vamos a comenzar. Yo voy a mirar a ver cómo se escucha de fondo la música, si se escucha muy alta o no, porque yo sí que la escucho. Venga, pues estamos en la 208, nos metemos en cabina. De momento no hay mucho tráfico en Barcelona. Y vamos a ir encendiendo, eh, vamos a dar energía al avión, ¿vale?
Batería 1, batería 2. Y external power. Y no oigo nada del simulador. No. Los sonidos del simulador. No. Ahora. Perfecto. Vale, pues ponemos las luces de navegación. Armamos las de emergencia. Playground. Y de momento nada más. Vámonos a ir a la tablet, que ya tenemos aquí el plan de vuelo precargado, ¿vale? 3 minutitos me dice, pero bueno, vamos con un poquito de retraso. Y vamos a conectar en breve ya lo que es el BAMSys de la compañía para que vaya traqueando este vuelo de hoy, ¿vale? Así que vamos a activarlo. Ah, no. Le damos a empezar. Bienvenidos, señores pasajeros. Y ahora sí. El comandante y todos nosotros les damos las gracias por elegir Air Lince para volar. Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con los instrumentos de vuelo, les recordamos que los Vamos a ir teléfonos móviles empezando deberán a hacer el permanecer embarque. desconectados desde el cierre de puertas y hasta su apertura en el aeropuerto de destino. Y los dispositivos electrónicos portátiles podrán utilizarse cuando se apague la señal luminosa de cinturones. Les rogamos guarden todo su equipaje de mano en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero, dejando despejados el pasillo y las salidas de emergencia. A ver si se conecta. Por favor, abróchense el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Les recordamos que no está permitido fumar en el avión. Gracias por su atención y feliz vuelo. Vale. Vámonos al FMC. A Atsu, aquí le vamos a decir que no. A Body. Y que empiece ya el pasaje a entrar en el avión. Nos vamos a menú. Axo. Out menú. Flight init. Unit request. Y nos va a precargar el plan de vuelo que tenemos con alternativa en Sevilla. Lo solicitamos. Y una vez que tenemos ya esto solicitado, quedado, ¿sí? Perfecto. Nos vamos a Data, a Functions y solicitamos el plan de vuelo que nos lo precargue. Vientos. Perfecto. Vamos a Init. IRS Init. Y a ver en qué coordenadas nos ha puesto hoy el simulador, ¿vale? Voy a cargar lo que son las cartas y el plan de vuelo. Bienvenido, la hormigonera 23. Gracias por subir a bordo y que sepas que eres el número 200 del objetivo que haya puesto, ¿vale? Con lo cual, muchísimas gracias. Gracias por subir a bordo. Vamos a cargar en el plan de vuelo aquí, en Navigraph.
Hacemos un import. Hacemos Barcelona-Málaga. Nos lo tiene aquí precargadito. Como entrada en Málaga vamos a coger ILS Zulu, ¿vale? Lo vemos por aquí directamente y lo añadimos a la ruta. Y ahora aquí en Barcelona vamos a mirar un momento la carta de las coordenadas, ¿vale? De los stands, y el 208 106, tentamos en las coordenadas de 41 17.4 norte 41 grados 17 minutos 4 segundos, este 2 grados 4 minutos 3 segundos. Vamos a comprobar que nos coincide con lo que tenemos en la parte del IRS init, ¿vale? Hemos dicho que son el 208 son norte 41 17 4, que es lo que tenemos aquí, pero aquí no, ¿vale? Así que vamos a colocar aquí 41 17.4 norte y este 2 grados 4 minutos 2 segundos, que es lo que tenemos. No, tampoco nos coincide aquí, ¿eh? Tenemos 2 grados, vamos a poner 002 grados, 002 grados, 4 minutos, este punto 2, y lo vamos a colocar aquí. No, me he equivocado en la entrada. Esto será 002 04.2 este. Ahora sí, ¿vale? Ahora ya tenemos la coordenada bien, el GPS, y ahora nos vamos a ir efectivamente a decirle a los inerciales que ya se vayan alineando, ¿vale? Ponemos el 1, apaga, el 2 y el 3. Vale, y ahora sí que le decimos que se alinee según la referencia que tenemos aquí, ¿vale? Venga, confirmamos, perfecto. Vale, pues aquí vamos a poner nuestro plan de vuelo. Vamos a cargarlo también en el FMC, en la tablet, ¿vale? Lo que es el plan de vuelo. Eso es, vamos a cargarlo aquí. Pero nosotros vamos a usar para más comodidad el SimBrief Panel, este add-on, para poder tenerlo visualmente aquí, y así cuando movemos la cámara tenemos siempre visible esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a colocar aquí y así lo tenemos todo más a mano, ¿vale? Es cuestión de comodidad. El número de vuelo pues es el Lima Charlie 0799. De Cost Index tenemos 20 por compañía, ¿vale? Nivel de vuelo 350 y a 350 tenemos menos 54 grados. Menos 54 grados. Así que colocamos esto aquí. Tenemos 18 grados, nos marca aquí en tierra, ¿vale? Voy a comprobarlo, seguramente que coincide, por supuesto, ¿vale? En el METAR que me está mostrando ahora mismo lo que tenemos abierto en Barcelona, que es aproximación, y me está diciendo que tenemos 18 grados. Efectivamente, pues lo confirmamos aquí, cambiamos el 15 por 18 grados, ¿vale? Para decir que en tierra tenemos 18 grados. Ahora la tropopausa, que es esto, lo tenemos aquí en el Top of Climb. Top of Climb 31.400, ¿vale? 31.400. Lo colocamos aquí
Y ahora sí, cargamos los vientos. Y insertamos. Vale, perfecto. Ya tenemos los vientos insertados y ahora vamos ya directamente al plan de vuelo, que lo tenemos aquí. En Summary, aquí. Salimos por la 2.4 izquierda, así que elegimos la 2.4 izquierda. 4 izquierda. Y vamos a salir por Loto 5 Foxtrot, que vamos a buscar aquí Loto 5 Foxtrot, que la tenemos aquí. Y ¿qué más tenemos? Vale. Ahora nos vamos a ir hasta destino, ¿vale? Hasta, bueno, vamos a ir aquí a Flyplan. Nos vamos a ir hasta el destino. De momento vamos a dejar esto en modo temporal, ¿vale? No vamos a insertar nada. Y aquí en Málaga entramos por Viva. Aquí en Málaga le vamos a decir que llegamos por la 3.1 y el S Zulu 3.1. Aquí lo tenemos. Y por Viva 1 Yankee. Así que vamos a elegir Viva 1 Yankee. ¿Vale? Viva 1 Yankee. Me lo he pasado. Aquí lo tenemos. Vale, ya tenemos eso entrado. Vía. Y esto nos lo dice la carta. ¿Vale? Aquí tenemos un segundito que os lo enseño. Entramos por Racif. ¿Vale? Vía Racif. Lo tenemos aquí en la carta. Entramos por Racif. Entramos por aquí, por Vivas. ¿Vale? Y nuestra entrada es Racif. Vía Eliaf de Racif. Así que eso es lo que vamos a colocar aquí como vía de aproximación. Racif. Vale, perfecto. Ya tenemos el plan de vuelo entrado. El inicial. Ahora vamos a poner el alternativo. ¿Vale? El alternativo que lo tenemos aquí. El alternativo que tenemos es Sevilla. A ver si lo veo. Es aquí. ¿Vale? Es este. Sevilla, en el que entraríamos en la 2.7. Así que nos vamos a ir al alternativo. Le vamos a ir al aeropuerto y ya estamos en Sevilla, ¿vale? Aquí se nos acaba el aeropuerto de Málaga, ¿vale? Nuestra llegada a Málaga por la 3.1. Aquí tenemos la frustrada de Málaga, ¿vale? Frustrada con su hold. Y esto ya forma parte del alternativo. Saldríamos de Málaga y llegaríamos a Sevilla, ¿vale? Entonces, ¿por dónde saldríamos de Málaga? Pues por donde entramos, por la 3.1. ¿Y por dónde llegaríamos? Por donde nos dice la 2.7, ¿vale? Entonces, aquí diríamos que de Málaga saldríamos por la 3.1 en el caso de que no pudiésemos aterrizar, ¿vale? Y aquí pone Sevilla 4 Papa. Pero esa sería nuestra llegada a Sevilla 4 Papa aquí. Bueno, Sevilla. Sierra Víctor Lima 4 Papa. Esa sería nuestra salida en el caso de que no pudiéramos aterrizar en Málaga para dirigirnos a Sevilla. Y una vez que estamos ya saliendo de Málaga por la 3.1, dirigiéndonos a Sevilla, ¿vale? Esta es la 3.1, llegamos hasta Sevilla por Sierra Lima, Víctor Lima 4 Papa, tenemos que poner nuestra llegada a Sevilla. En Sevilla llegamos por la 2.7, sería Zulu 2.7, que es lo que tenemos aquí. A ver, aquí. Pero es un directo, por lo tanto no tenemos aquí entrada en Sevilla por ningún así, ¿vale? Entonces, por ninguna star. Vamos a hacer una cosa. Aquí en Sevilla, si entramos las cartas, vamos a estar aproximación por la Zulu 2.7, que sería esta.
vamos a dejarlo como directo, ¿vale? Porque es lo que tenemos, pero seguramente que se podría entrar por algún sitio que no fuera directo, ¿vale? Pero bueno, como no tenemos no start, pues no start, ¿vale? Y vía tampoco tenemos. Vía Rubén. Voy a poner Rubén, ¿vale? Porque es la que... No, vía Rotex, porque sería directo, sería entrar por aquí. Desde Málaga supongo que entraríamos por aquí. Tampoco voy a poner Rotex, pero vamos, que no... En principio, esto luego se podría cambiar en el caso de tener que hacerlo, que esperemos que no, ¿vale? Y aquí ya tenemos nuestro plan alternativo también entrado, ¿vale? Con la frustrada de Sevilla. Ahora sí, ahora insertamos todo, ya tenemos nuestro plan de vuelo entrado, tenemos el principal, tenemos el alternativo y nos vamos a ir a entrar los pesos, ¿vale? Los pesos que los tenemos aquí en la tablet. Ya hemos hecho el embarque, ya nos ha avisado el GSX que está el embarque hecho. De hecho, vamos, bueno, todavía no voy a cerrar la puerta, ¿vale? Pero nos vamos a ir a los pesos, ¿vale? Los pesos que los tenemos aquí en el Mass and Balance y como hemos hecho ya el embarque, lo que vamos a hacer es cargar el avión de forma instantánea, porque lo hemos hecho con el GSX, ¿vale? 113 packs, ¿vale? 56.67 son 56.7 de 0 for weight y 30.5. 56.7, 30.5. 56.7 barra 30.5 y lo vamos a colocar aquí. En block tenemos 5.77 que sería 5.8 redondeando, ¿vale? 5.77 que sería 5.8, perfecto, de block fuel, ¿vale? Y esto nos dice que tenemos un tiempo de 110, ¿vale? Que si nos vamos aquí nos debería coincidir 108, vale, más o menos, ¿vale? No está muy desencaminado. Y ahora vamos a por las performance. Y las performance las vamos a coger también de aquí, ¿vale? Aquí le vamos a decir que salimos por la 2.4 izquierda. Que nos cargue los datos. Vamos a salir con packs off principio, ¿vale? Le pongo packs on. Vamos a poner packs on, ¿vale? Sincronizamos. Me dice que hay un QNH de 1007. Lo voy a comprobar y lo voy a poner ya, ¿vale? Me dice que tenemos un QNH en Barcelona de... Aquí me está diciendo 1006. Es decir que, bueno, voy a poner lo que me dice el metar ahora mismo de aquí en Ibao, ¿vale? Por lo tanto voy a cambiarlo aquí, ¿vale? Voy a poner 1006, vamos a borrar el 7 y vamos a poner 1006, que lo mismo cambia en breve, ¿eh? ¿Vale? Y le decimos calcular. A ver, tenemos 310 a 16, en Ibao me pone 310 15, vamos a cambiar esto también. 310 a 15. Porque quizás es que todavía no está cambiado en 3, 10, 15 y temperatura 18 grados, eso sí, ¿vale? Tampoco creo que hubiera variado mucho, ¿eh? 133, 135, 136. 133. Transición 6000. Flaps 1, down 0, 1. 1. Y de flex vamos a ir con 68. O sea, como encima está dando el sol, no se ve. 68. Vale, y el resto ya lo entraremos en crucero, ¿vale? El resto de datos. Perfecto, pues ya lo tenemos. Vale, vamos a poner el FMC en la parte de flight plan. Aquí, en esta parte. Aquí lo único que voy a hacer es aceptar la hoja de carga si es que ya la tengo, ¿vale?
Sheet. Ya tenemos la hoja de carga definitiva que le hemos cargado con 56.7 y de fuel 5.77, ¿vale? Aceptamos, nos vamos a ir a Performance de momento y vamos a contactar ya con Tor, ¿vale? O sea, con torre con aproximación. Así que vamos a sintonizar 31.125, que es la frecuencia de... Un segundito que voy a cambiar el destino de los audios aquí. Voy a comprobar. Efectivamente, tenemos comunicación. Vamos a probar. Voy a bajar la música porque es que oigo mucho la música yo, ¿eh? Vale. Barcelona, aproximación, lince 0074, prueba de radio. Lince 00745. Perfecto. Lo primero ya está. Check. La radio nos funciona. Vale, pues vamos ahora. Saldremos por Lotos 5 Fostrop en principio. Barcelona Aviacono 002 sobre Sierra 1 en Baseu. Aviacono 002. Vamos a poner constraint. Final pista 2, Constraint. 1, más segura. Vamos a cerrar puertas. Vale, entendemos bien tronco a la izquierda, paraba 2-1, Aviacono 002. Disculpe, final pista 03. La puerta ya está cerrada. Pues ya directos para final 03. Se ha separado, perfecto. Vamos a encender la external Volamos power. a Sierra 1, posterior Sierra 2. External power, la master. ¿Puede indicarnos la altitud ¿Vale? de la terna? Si no, separamos verticalmente. Encendemos la master. APU. Y ahora contactamos, ¿vale? Ahora en cuanto salga aquí flap open, encendemos. Oscar Romeo, Romeo 28 Sierra, si el tránsito está a 4000 pies. Recibido, subimos a 6500 pies, Oscar Romeo, Romeo. Flap open. Le damos aquí, señal de cinturón, la vamos a poner ya. Yankee Taxi Golf November short of correction. Golf November Tango short of. Y las bombas las voy a poner ya. Venga, vamos para allá. Taxi via Golf November Tango hold short. Can you say again the last transmission? Yeah, short of Delta 5. Hold short on Delta 5 runner 7 que Yankee, thank you. Europa 257. A ver si puedo meterme. Y para la 24 izquierda, estamos sobre Juliet. Europa 579, rueda Golf 3, vía Lima Sierra y Kilo, cruce pista 0220 en uso. Lima Sierra para Lima Sierra Kilo para el Golf 3, 24 a izquierda en Europa 579. Waiting 700, vire derecha rumbo 100, descienda para 4000 pies con H1007. Espere líderes de Zulu pista 24. Derecha rumbo 100, descendemos 4000 pies y esperamos ILC 24 derecha, waiting flight 700. Vale, pues venga. Barcelona aproximación, lince 0074. Listo para copiar con plan de vuelo destino Málaga. Lince 0074 a Málaga, vía Loto 6 Quebec, pista 24 izquierda, inicial de 6000, responda 0046. Salida por Lotos 5 Quebec, inicial de 6000 y le respondo en 0046. Pista activa 24 izquierda, lince 0074. 0074, colación correcta, la voz está en marcha probada, ya me listo retroceso. Llamaré con puesta en marcha aprobada, llamaré listo retroceso al lince. Vale, pues
Pues Waiting Flight 212 descienda nos ha nivel cambiado de la vuelo, salida por Lotos 5 Quebec, 80. ¿vale? Así que voy a cambiar un momentito, Lotos 5 Quebec. Descendemos para 80, Waiting Flight 212. Lotos 6 Quebec, perdona. Lotos 6 Quebec. Vale, sí. Es lo mismo, solo que esta salida no es tan, digamos... la 5 que yo tenía puesta, ¿vale? Hacía así para entrar y para salir, que era absurdo. Y esta se mantiene para luego ya entramos por Valencia, ¿vale? Así que cogemos Lotos 6 Quebec. La vamos a cambiar en el FMC. Vamos a cambiar. Salimos por... Barcelona Aviacono 002. Iniciamos backtrack pista 03. por izquierda. Voy a con 002, llame pista libre. Lotos 6 Quebec. Aquí. Insertamos. Ahora no sé si tendremos alguna aquí, sí. Pero bueno, es una continuidad normal que la quitamos y ya está, ¿vale? Porque es lo mismo. Vale, pues ahora sí, ya tenemos esto listo. La PIU está encendida. Encendemos la PIU Blit. Las beacon las vamos a poner también. Vamos a decirle al GSX. 074, torre 18105. A ver. Que ha abierto torre. Pasamos con torre en 18 decimal 105. Gracias, Lince 0074. Han abierto torre, ¿vale? Entonces vamos a poner 18... 105. Ya con 002, de Bravo ahí. 105. A ver, me sepa control Adeo, había con 002. Waiting Flight 212, vire derecha rumbo 100. Derecha rumbo 100, Waiting Flight 212. Waiting Flight 700, continúe extendiendo para 3000 pies, vire Ahí. derecha rumbo 220. Ahora estamos ya con torre. Europa 2579, buenas, autorizados a despegar, 24 izquierda, viento 320, 24 nudos con H1007. Ha dicho inicial 6000, ¿vale? 007, autorizados a despegar, pista 24 izquierda, muchas gracias, Europa 2579. Vamos a poner inicial 6000. UNH confirmamos que es 1006. A ver. Es 1007, ha cambiado. ¿Vale? Es correcto. Vale, y en principio está todo listo para la puesta en marcha retroceso. Vamos a llamar al GSX, que es lo que estábamos haciendo, ¿vale? Vamos a decirle que estamos preparados, ¿vale? Quitamos la external power. Quitamos la GPU. Aquí viene la señorita que nos va a conectar el pin. Tren. Hola. Vamos a sacar la carta de rodadura de Barcelona. La de taxi. De rutas. Just to confirm what is the holding point, we have to wait Departure y arribadas a 24 izquierda. Vale, la tenemos aquí preparada, ¿eh? Vale, la carta de rodadura. Estamos por aquí. Y es la 24 izquierda. Seguramente que haremos pues esto. O nos meterá para cruzar la 02.
o nos meterá por Juliet, pero vamos, yo creo que nos hará cruzar la pista. Europa 2579 pasando 1000 pies, notificamos un windshare en pleno despego, o sea que cuidado por ahí. Europa 2579 pesado recibido, muchas gracias por el reporte. Pues aproximación 131125, un vuelo, hasta luego. 131 decimal 125, muchas gracias, adiós. Hasta luego. Para la próxima, que sepa que hay auto switch en Barcelona. Pasando 2000 ya pasa automáticamente con aproximación. Gracias por el reporte. Gracias por la info, adiós. Buenas tardes, Torre de Barcelona. Lince 0074 en el 208. Listo para puesta en marcha, retroceso. Lince 0074, buenas tardes. Puesta en marcha, retroceso aprobado, encarando al este. Puesta en marcha, retroceso aprobado, encarando al este. Lince 0074. Pues venga, encarando al este. Cuando pueda, responda 0046 si es posible. Firmado. Respondo en 0046, lince 0074. Venga, pues sí, es correcto. Porque, aquí. Barcelona Torre, muy buenas. Waiting Flight 700, establecidos y LC de Zulu, 4 derecha. 0046. Yankee, line up and wait, 2 for left. Aquí. Line up and wait, 2 for left, runner 7 que Bianchi. Waiting Flight 700, buenas. Pues autorizado para aterrizar a 24 derecha, el viento 320 grados, 29 nudos. Es que no sé si le he dicho. Buenas 1007 acaban de reportar Windshear, cizalladura en la 24 Continúe izquierda. pushback a nuestra izquierda. Pues autorizado corrección, autorizado a aterrizar, piso 24 derecha y con información de Windshear. Gracias, Waiting Flight 700. Runner 7 que Yankee, clear for takeoff, runway 24 left, wind 310 degrees 16 knots, QNH 100. Baja un poco el volumen porque... Windshear reported departing runway 24 left. Copy that, QNH 1007, clear for takeoff, runway 24 left, runner 7 que Bianchi. Vale. Las luces de beacon están puestas, las bombas están puestas, pues venga. Posición de start. Motor 2. Tenemos aquí el pushback de este no lo hacemos. Motor ya al aire, Waiting Flight 700. Ya que le he dicho dónde quiero que me coloque. 700 recibido, cruzada con No. frecuencia 13. ¿Ves dónde me ha dejado? Me ha dejado cruzado. Ubicada y con aproximación 131 gracias. Parking brake set. Motor 1 en marcha. Vamos a ir preparando rápido esto. Porque estamos aquí cruzados. Vale, tenemos que poner trimado en down 01, así que venga, trimado en down 01, flap 1, auto brake máximo, se ve, pero ahora saldrá aquí, y armamos spoilers. Y venga, en cuanto esté esto, ya tenemos esto listo, aquí vamos a poner 1007. Venga, sí, desengancha porque me la has liado. Cockpit to ground. We have a good engine start. Please disconnect. Me has colocado aquí, cruzado. Fa. Madre mía. Ni aquí ni aquí. Menos mal que no hay tráfico, que estamos solos. Si no...
Bien. Un loquín guía. Off. Check. La señal de cinta puesta. Vale, esto ya está encendido, está estabilizado. Pues quitamos la Pubelit, quitamos la Master y ponemos en posición normal. Vale. Fian Witty Flight 212, establecido el localizador 24 derecha. Y ahora ya ponemos Witty Flight 212. landing. Buenas, Joaquín, buenas tardes. Pues autorizado para Y aterrizar runway. 24 derecha, el viento 310 grados, 21 nudos, ráfagas de 27 nudos y han reportado hace unos minutos wind shear en la 24 izquierda. Sí, bueno, aunque no comuniques, te he entendido, Joaquín. Recibido, pues, como prefiera. Listo para rodar, Lince 0074. Lince 0074, pues, ruede por Bravo Sierra, Mike, Echo, Kilo, al punto de espera 24 izquierda. Mike. Kilo. Por Bravo Sierra, Mike, Eco Kilo a la 24 izquierda, Lince 0074. Bravo Sierra. Acaba de hacer una frustrada. Flight 212, recibido frustrada con publicada y aproximación 131125, hasta luego. Bravo Sierra. A ver, es que como me ha colocado donde no es. Con aproximación. Muchísimas gracias, Sofian. Que Bravo Sierra. Sierra, Bravo Sierra, Bravo Sierra. No sé si es. Que me ha colocado donde no es, ¿vale? Entonces, supongo que Bravo Sierra es aquí. Justo donde estoy. Porque me tendría que haber hecho por aquí el pushback. O sea que Bravo Sierra es esto. Efectivamente. Vamos a hacer aquí un giro. Vamos a hacer aquí un giro de estos guapos. Bravo Sierra, Mike, Eco Kilo. Venga, vamos a girar por aquí. Porque como el pushback me lo ha dicho de calle manera, Bravo Sierra es esta entrada hasta Mike, que es esto. Si no, tendríamos que salir por Charlie Sierra, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos aquí, pues... para allá. Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de Air Lince. Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Por favor, tómese un momento para familiarizarse con las características de seguridad de esta aeronave. Asegúrese de que su cinturón de seguridad esté abrochado de manera segura, su respaldo y la mesa estén en posición vertical y las persianas de la ventana... Me hace cruzar la 02, Mike Eco Kilo, es cruzando la 02. Por favor, asegúrese de ponerse su máscara antes de ayudar a otros. Vale, vamos a unos 15 nudos de taxi. Que hagamos el taxi un poquito ligero, pero sin pasarnos. Y manipular, desactivar o destruir los detectores de humo en los baños está estrictamente prohibido por la ley. Gracias por elegir Air Lince. Les deseamos un viaje agradable y seguro con nosotros hoy. Vale, seguimos por Mike. Y ahora viraremos a la derecha para bajar por
por eco. A ver, bajar, no es que bajes. Según la carta sí, pero no es que bajes, ¿eh? Pero bueno, ya me entendéis. Ahora por aquí es eco, ¿vale? Así que cogemos a nuestra derecha y vamos por eco. Eso es. Y ahora ya hasta el final. Tenemos a Sofian como controlador en torre. Cruzamos la 02. Siguiente frecuencia será aproximación 31125. La tenemos preparada en stand-by. Perfecto. Y seguimos hasta... ¿Por qué? 2 kilos ya. Así que cogemos. Perfecto, venga, pues a ver en este vuelecito hasta Málaga. Porque... Vamos a 24 nudos. Perfecto. Que no nos pasemos de los 30 nudos de rodaje. Y pues a ver, me ha dicho kilo, pero no me ha dicho ningún puerta concreto, así que me voy a meter por aquí por Golf 3. Punto de espera kilo, puerta Golf 3, lince 0074. Lince 0074, autorizado a despegar, 24 izquierda, viento 300 grados, 21 nudos, ráfagas a 27. Reportada estadía hace 5 minutos. Pues autorizado a despegar de la 24 izquierda. Gracias, lince 0074. Vamos a poner las luces de landing. Strobe. Se me va. Venga, por acá. Tocamos aquí. Así que tenemos rachas de viento, ¿eh? Bien. Bonito.
Fijaros la manga, ¿eh? Fijaros ahora, a ver, voy a poner un poquito más hacia adelante. Fijaros ahora en la manga aquí. ¿Eh? Vale, pues venga, que nos vamos. Ponemos el crono. Subimos potencia. 40%. Flex. P1. Rotate. Fijaros, fijaros, fijaros el viento, fijaros el viento. Fijaros el viento, ¿eh? Venga. Era. Climb. Vamos en manual. Barcelona Tower, good evening, Vueling 7 Sierra Victor, radio check. Vueling 7 Sierra Victor, radio 5. Vueling 7 Sierra Victor and Airbus A320, gate 240, request air clearance to San Sebastian, information Alpha onboard. Vueling 7 Sierra Victor, Charlie is available. Grouse 6 Quebec, departure of runway 24 left. Initial 6000, KNH 1007, squawk 0241. Grouse 6 Quebec, departure runway 24 left, initial climb 6000 feet and Piloto automático. 7, squawk 0241, Vueling 7 Sierra Victor. Vueling 7 Sierra Victor, readback is correct. Vale. 210. Y ya estamos llegando a los 6000 inicial. Vale, ya estamos en 6000. Y ahora ya tenemos que contactar con aproximación. Es que no nos ha pasado torre. ¿Vale? Buenas, Barcelona aproximación, lince 0074 a 6000 pies con usted. Lince 0074 Barcelona Parda, contacto radar 6000 pies, mantengan presente altitud. Mantenemos presente altitud, lince 0074. Muy bien, pues ponemos el QNH en estándar, ¿no? Porque tenemos aquí, estamos ya a 6000, así que vamos a poner. Lince 0074, subo a nivel de vuelo 190. Subimos nivel de vuelo 190, lince 0074.
Vale. Pues subimos 190. En final, pista 3-1, Oscar Romero 28 Sierra. Oscar Romero 28 Sierra, el viento 300 grados 102, pista 31, autorizado para aterrizar. Autorizado para aterrizar, pista 3-1, Oscar Romero 28 Sierra. Vale, ahora ya estaremos hasta que no lleguemos a Valencia, no entramos ya en tierra, ¿eh? Nos han abierto torre en Valencia, nos han cerrado control de Sevilla. 0074, vuelo directo Loto. ¿Puede repetir el directo? Lince 0074. Sí, directo Lotos. Directo Lotos, Lince 0074. Venga, pues directo Lotos. Insertamos. Que no digo, será Lotos, pero no había entendido bien. Vale, estamos llegando a 10.000 pies. Vamos a quitar las luces de landing y las de... Vale. Y vamos a ir dándole luz porque es que se nos va a hacer de noche, ¿vale? Ponemos luz aquí. Ponemos luz aquí. Y luz aquí. Vale, y aquí le vamos a bajar un poquito el contraste. Muy bien, pues a ver, voy a activar el Flight Sim Track para que podáis ver por dónde vamos. A ver, Flight Sim Track activado, eso es. Ahora ya se puede ver por dónde vamos en el avioncito del canal. El icono del avioncito que sale os dirigirá a un mapa con GPS, ¿vale? Y podréis ver la ruta que estamos haciendo y por dónde estamos en ese momento, tiempo real, ¿vale? Esto tiene que estar en estándar. Me ha dicho directo Lotos, estamos a 36 millas. Pasamos con Nikon 22.8, gracias por el control, muy buenas tardes, buena tarde al Lince 0074. Espérate, 22.8. Porque ahora ya no tenemos control, ¿eh? Y nos ha pasado hasta 1.9, pues ya nos dirigiremos directamente a nuestro nivel de crucero. A ver si cojo aquí el 22.8. 22.8. Eso es. 22.8. Ya estamos en Unicom. Y para más altitud nosotros mismos. Así que nos vamos al FMC. Ponemos nuestra altitud de crucero. ¿Vale? FMC no, FCU. Que es 350, creo. ¿Vale? Es que me parece que me marcó 370. Es 350. 350.
Ya hemos llegado, ese pitido es que ya habíamos llegado al 190 y seguimos. Y aquí ya se ve el delta del Ebro. Yo cada vez que paso por aquí es una pasada, es que me encanta. Vamos por la costa, pasaremos ahora por el delta del Ebro, que ya se ve por aquí. Además con esta vista, con esta hora, es espectacular como se ve. Y un poquito más abajo, cuando lleguemos a Valencia, ¡pop!, ya nos metemos hacia el interior. Bueno, pues nada, hoy hemos llegado a los 200 seguidores en el canal, ¿vale? Por lo cual es un número, pero es un número que poquito a poco se ha ido incrementando con gente que, bueno, que a lo mejor pues le interesa ver el contenido del canal, que se entretiene, que ese es el objetivo. Y ahora pues nada, iremos incrementando poco a poco. Quien quiera unirse al canal y quien quiera seguir pues estos vuelos que voy haciendo, pues bienvenido. Bienvenido al canal, bienvenido pues a Airlince, ¿vale? Estamos volando con nuestra compañía, Airlince. Esta compañía que podéis ingresar si lo creéis conveniente, si estáis buscando alguna aerolínea de las muchas que hay, ¿vale? Hay un amplio abanico para elegir, naturalmente, ¿vale? Pero bueno, pues en Airlince encontrarás una gran flota de aviones diversos, infinidad de rutas, ¿vale? Porque hay infinidad de rutas, hay muchísimas rutas creadas para la compañía. Prácticamente la mayoría o los tours más solicitados de IBAO están dados de alta. IBAO España y los World Tours también están dados de alta en la compañía, con lo cual podéis volar también todas esas rutas. Aparte de hacer, vais haciendo el tour de IBAO y el tour del World Tour, vais haciendo vuelos en la compañía que os van acumulando horas de vuelo y en fin, pasarlo bien, que es de lo que se trata. Podéis solicitar información, ingresar pues en la página web de Airlince, ¿vale? Que es airlince.com. Y bueno, ahí tenéis toda la información y si ingresáis, pues aquí veis, tenéis los últimos eventos que se han volado en la compañía, vuelos regulares, vuelos de cargo. Y si queréis ingresar, pues bueno, aquí tenéis a los eventos que hay, las normas que hay que leerlas, naturalmente. Los eventos hay con vídeos de diferentes vuelos que hay. Wow. ¿Vale? Esto es que se me ha colado. ¿Vale? Y se me ha colado, pero bueno, en fin, que tenéis toda la información para poder ingresar. Registráis, entráis en Discord de la aerolínea, una pequeña entrevista con el staff y a partir de ahí a disfrutar y a volar. Toda la flota de Airlince. Que no es poca. Tenéis también helicópteros, ¿vale? En fin. Y rutas creadas para poder volar estas aeronaves, naturalmente, ¿vale? Es decir que, bueno, ahí podéis tener toda la información
por si os interesa ingresar en la aerolínea. Leer las normas antes, eso sí, las normas de la compañía. Toda compañía tiene sus normas, se tienen que cumplir. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos es simular y lo que hacemos es pasarlo bien. Muy bien, pues voy a quitar, bueno, ahora cuando lleguemos a 350 quitaré el cinturón, ¿vale? Más que nada porque la locución dice que se quita el cinturón a 350, o sea que la quitaremos allí. Y creo que hemos pasado ya con la charla el delta del Ebro, justo estamos aquí. Aquí tenemos el delta del Ebro. Y seguimos nuestra ruta hasta Málaga. Ahora vamos por Sopet, ¿vale? Entraremos en Valencia y ya será interior hasta nuestra llegada a Málaga. Con esta vista espectacular del atardecer que hay ahora mismo, estamos en hora real, volando con climatología real, por supuesto, en hora real, por supuesto. Son las 17:31 ahora mismo UTC. Y de momento, pues nada, estamos ahora mismo a nuestra derecha, sería Benicarló, es decir, que estamos sobre Castellón, ¿vale? Estamos en la provincia de Castellón. Vale, pues a ver, la música es como para enterarse, ¿vale? Hagamos de una raid de nuestro compañero Joaquín de Whiting Fly, ¿vale? Así que muchísimas gracias, Joaquín, por esta raid con estas 11 personas que nos pasas aquí al canal. Muy buenas, Joaquín. Muchísimas gracias por esta raid. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Creo que has aterrizado en Barcelona, ¿no? Que has hecho una frustrada, me ha parecido oír por radio. ¿Qué te ha pasado? Tú estabas en Barcelona y a la Seu d'Urgell. ¿Te has ido a la Seu d'Urgell al final? Vale, te has ido al... Ah, vale, para practicar. Frustramos para practicar. Muy bien, muy bien. Perfecto. O sea, has ido al alternativo, ¿no? Has frustrado en Barcelona, te has ido al alternativo. Vale, muy bien. ¿Qué la sigues haciendo con el...? Últimamente te veo volando con la longitud, ¿no? Y con la Cessnita. Cessnita. Ojo con la Cessnita como corre, ¿eh? Cessnita. Sube como un cohete. ¿Te habrás puesto... ¿Cuánto has tardado en llegar a la Seu desde Barcelona?
Vamos, no te ha dado tiempo ni a tomar un café. Madre mía. Sí, sí, es muy rápida, muy rápida. Yo a ver si aprendo a llevarla también. Es otra de las que quiero llevar. Llevo la CJ4, ¿vale? Pero la longitud no la he cogido. Y sí, sí, subir y llegar, si es que es una pasada. Pues muy bien. Muchísimas gracias por esta raid, hombre. Muchísimas gracias. Y a todos los que habéis venido, pues bienvenidos. Nosotros estamos aquí haciendo un vuelecito hoy a Málaga, ¿vale? La etapa número 5 del Tour de Aerolíneas Virtuales, que por cierto, la etapa número 5 es una etapa creada por la aerolínea virtual Vueling, ¿vale? Cada etapa de este tipo de tour está creada por una aerolínea y bueno, si en Waiting Flying, que es otra de las aerolíneas virtuales en las que, bueno, también podéis ingresar. Yo naturalmente os promociono Airlince, pero cada uno es libre de ingresar donde sea, donde quiera, ¿vale? Pero Waiting Fly, que es otra aerolínea, además compañero, Joaquín. Y nada, no sé si tendrá una etapa creada en este tour. Nosotros sí, nosotros tenemos una etapa creada en este tour, tardará en llegar todavía. No sé a qué altura está del tour, creo que está más bien para el final, ¿vale? Pero también tenemos una etapa creada en este tour. Cada etapa es creada por una aerolínea de las que operan en Ibao. Y hoy hacemos la número 5. Muy bien, Joaquín, gracias, un abrazo, saludos. Pues nada, estamos a unas 28, estamos a 28 millas de Valencia, ¿vale? Así que vamos a echar un vistacito por fuera a ver qué tal, ¿no? ¿Se ve? Voy a quitar el sonido externo para no quedarnos sordos, ¿vale? Porque es bastante molesto. Así que voy a quitar el sonido externo. Nos vamos a ir a la vista externa, ¿vale? Quito bajo el volumen porque es que si no se oye exageradamente. Con eso se oye bastante. Es que se oye lo tengo al mínimo. Ya lo siguiente es quitarlo, ¿vale? Pero bueno, podemos quitarlo un poquito y vamos. No se oye porque quitarlo en general. Vale, nada. Estamos ahora mismo sobrevolando Valencia, ¿vale? Puerto de Valencia. No te me quedes parado, por favor. No voy a mover muy rápido la cámara, vaya que me dé aquí esto una sorpresita, ¿vale? Aquí tenemos la albufera de Valencia, ¿vale? Voy a mover la cámara, pero poquito a poco, para que no me dé una sorpresa. Y a ver si podemos ver el aeropuerto. Ah, vale. Perdón. Esto es Valencia, ¿vale? Esto es cualquiera sabe. Esto es Valencia. El puerto de Valencia. Y
y la Ciudad de las Artes, que está aquí, el aeropuerto de Valencia y la Albufera. Ahora sí. Claro, este momento se ve nuestro lince. Perfecto. Pues nos metemos en cabina otra vez, volvemos a poner sonido. Y un poquito de música para amenizar. Estimados pasajeros, desde la cabina de mando de Air Lince, les habla el capitán. Nos complace informarles que hemos alcanzado la fase de crucero. En este momento, el cinturón de seguridad está apagado y están invitados a moverse con libertad por la cabina. Les recordamos que por su seguridad, mantengan el cinturón abrochado cuando estén sentados. Quitamos cinturón y ahora ya podemos movernos con tranquilidad por la cabina. Vale, pues seguimos nuestro rumbo. 8 millas de serra. Vamos a ir mirando a ver por dónde vamos. Nos quedan unas 240 millas aproximadamente para llegar a Málaga. Acabamos de entrar por Valencia. Y de momento tenemos aproximación en Málaga y torre en Málaga. No tenemos control de Sevilla. Y aproximación de Málaga es la frecuencia 118.455. Así que vamos a ir preparándola aquí. 118.455. La vamos preparando y así luego ya lo tenemos solo para transferir la llamada. O sea, la llamada a la frecuencia como activa. 455 lo colocamos aquí. Perfecto. Una tarde en la que, bueno, está con tráfico. La península tiene bastante tráfico, pero de momento pues tenemos tranquilidad. A ver, nos acaban de decir que tenemos un examen en Bilbao y que ayudemos a Diego a obtener su estrella dorada con vuelos VFR y IFR con tráfico. ¿Vale? Estimados pilotos, examen ADC en Bilbao
Ayuda a Diego a conseguir su primera estrella dorada. Tráfico VFR e IFR es bienvenido. Bueno, nosotros vamos a ir a Málaga y luego ya veremos qué hacemos. De momento hay que llegar a Málaga. Vale, pues seguimos nuestro rumbo a Málaga, destino de esta etapa número 5 de aerolíneas virtuales, ¿vale? Esta etapa este tour, ¿vale? Que consta de 20 etapas, estamos en la número 5, y que la próxima etapa, la número 6, nos llevará pues desde Málaga hasta Palma de Mallorca. La etapa número 5, que está creada por Vía Virtual Vueling, y la número 6 por Meditea Virtual. Sabéis, cada etapa es creada por una aerolínea virtual de las que operan de las muchas que operan en IVA. Nuestra etapa, la del Lince, la creada por Airlince, es la número 17. Y bueno, es una etapa que es larguita, ¿vale? Porque nos iremos hasta... Bueno, saldremos de La Palma a Málaga, ¿vale? Pero ya llegará. Bueno, vamos a ir mirando. Voy a colocar un fix de 15 millas alrededor del aeropuerto de Málaga. Lima Eco Mike Golf 31, que es por donde vamos a entrar. A ver, que no haya cambiado. Voy a la 31, pero se ha cambiado algo. Y me lo encuentro al final. No, llegadas por la 31. Vale. 31. De 15 millas. Aquí 15 millas, vale. Y ahora tendremos una circunferencia de 15 millas alrededor del aeropuerto de Málaga, ¿vale? Sabremos que estamos a 15 millas. A ver si lo vemos aquí. No sé si se verá. Sí, por aquí lo vamos a ver. Y nos vamos aquí, vamos moviendo el plan de vuelo. ¿Veis? Y cuando llegamos a Málaga, a 15 millas del aeropuerto, ya nos encontramos esta marca. ¿Vale? Y repasando la llegada,
que entraremos por Vivas. Nuestra llegada está programada como la Viva 1 Yankee, ¿vale? Y nuestra transición, nuestro IAF de entrada es Racif, ¿vale? Y en la carta del ILS tenemos que a 11 millas tenemos Lolobo. Yo he puesto un fix a 15 millas, es decir que aquí en el, digamos aquí, más o menos aquí tenemos que ya estar preparado con todo, ¿eh? En Racif tenemos que estar preparados ya prácticamente con todo. El tráfico que está aterrizando por la 28, por favor que comunique pista libre. Vale. Pues estamos en Unicom. Buenas tardes. Blue Cargo 335 aterrizando por la 28, que era la pista que me ha dado el anterior controlador que estaba, que se ha tenido que desconectar. Sí, lo que pasa es que yo hace un rato le he visto que tenía la 1.0 y por eso cambié, pero bueno, no hay problema. Buenas tardes, Tajo, ¿qué tal, compañero? ¿Ya has plegado? Muy buenas tardes, señor Flow. Ojo con lo que digo, ¿eh? Ojo con lo que digo, ¿eh? Que ahora sí que hay un jefe en la sala. Ya era hora. Ya era hora de plegar. Sí, sí. Ahora ojo con lo que digo, con lo que hago y hasta con lo que pienso. Bueno. Pues nada, aquí estamos, haciendo nuestro vuelecito a Málaga. Cuidado que está el jefe, sí, sí, ya te lo he dicho, está el jefe. Esto es como, está el jefe infiltrado. Lo que pasa es que en este caso sabemos quién era el jefe, pero el jefe infiltrado. Dice, no te preocupes, si haces algo mal yo solo se lo digo a Delphi. Nada, casi nada. Suspensión de empleo y sueldo, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí nuestra marca del Top Descent, ¿vale? Ya aparece por aquí. Todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Hay bastante nubosidad, ¿eh? Por aquí. No así tapado, pero... Me tenía que llegar otra pantalla y no me llegó. Vaya. ¿Amazon? ¿Has comprado por Amazon o por otra línea online? ¿O directamente al fabricante o...? Por Seur, que la ha perdido Seur. Lo tiene Seur perdido. Jodas, ha perdido Seur el... si tienes el número de localizador, has llamado a Seur y te han dicho que no saben dónde está o...
Oye, ¿la V2 de Fénix será de pago aparte? A ver, es que la V2 ya está, ¿no? Cuando dices la V2, bueno, vale, te refieres a esto último que van a aplicar. Pues no lo sé. Si ahora cuando saquen otro avión seguro que sí, pero si es algún update así, pues no lo sé. No lo sé. Es gratis. No, porque será algún update de mejoras y demás. Ahora, si sacan el 320, oí que iban a sacar el 321 o sacan algún otro avión, pues es muy probable que esto sí, eso sí que será de pago. Pero si es un update para hacer mejoras de lo que ya tenemos, V2, que será versión 2, pues claro, el de pago será el 319 y el 321. 40 euros los dos aviones juntos. Los dos aviones juntos, 40 euros. Bueno, tampoco está mal. Tampoco está mal. Pero claro, es que sería volar algo muy similar. El 321 vale, porque pues tienes más rango, ¿no? Yo tengo el 321 de Toulouse. O por lo menos es lo que dijeron hace tiempo. Yo es que mi avión vamos a decir que lo uso prestado. Estamos a casi 40 millas, no, poquito más de 40 millas del top descent, ¿vale? A ver, vamos a ver hasta dónde descendemos, porque aquí no tenemos control, ¿eh? Entraremos en aproximación. A ver, ¿hasta dónde descendemos? En vivas tenemos que estar por encima de 10.000. Ulpep por encima de 10.000. Y luego tenemos un punto aquí entre 3.000 y 9.000. Ulpep 3.000 y 9.000. Voy a poner, no sé, voy a poner 10.000 o 9.000. Voy a preparar a 9.000 del censo de momento. Pero tenemos que entrar ya los datos, ¿eh? Pero vamos a preparar esto, vamos a poner 9.000. Y aquí vamos a entrar los datos de llegada. A ver qué es lo que tenemos en Málaga. Parte de espeto. Información Charlie. 16 grados y rocío -1. QNH 1018. Hay un error marcado en el plan de vuelo en el Mike Golf 735. Ahora lo miramos. QNH 1018. Temperatura, hemos dicho que 16 grados. Y vientos, ostras, 330, 17 nudos con rachas de 31 nudos. O sea que agarraos fuerte. Barra 17 voy a poner aquí. Pero vamos, que... Velocidad errónea en el... Vale. Tranquilo, de pa' nervioso. Y ahora aquí vamos a poner la mínima del aeropuerto. Vamos a ver aquí. Vamos a poner... Charlie, 4 grados, 3 grados, 460. Voy a poner aquí a 3 grados, 460.
speed error en Mike Golf 735. Vamos a ver. Mike Golf 735. Mike Golf 735 me marca que 231. Voy a mirar la carta, a ver. Voy a mirar la carta. Mike Golf 735 me marca máximo 210. Así que habrá que poner 210 aquí. 210 barra será, ¿no? 210. 210. Aquí. Constraint 210. A ver, esto sería 210 barra 9000. No me lo cambia. Mike Golf. Bueno. A ver. Golf. Estamos en el top descent ya. Sí, estamos casi en el top descent. Espérate un momento. 20 millas. Vale. Bueno. No me lo cambia. Iremos a 210 marcados. Y ya está. Pero me lo debería cambiar. Ahora lo pruebo otra vez. Vale, pues a ver, que estamos a 10 millas, voy a poner el rango a 10 millas y cuando estemos a 2 millas, iniciar el descenso. Vale, estamos 5 millas, 2,5. Le damos ya descenso. Vale. Ahora sí. Bueno, ahora se nivelará. Me pone more drag, ayudamos. Estimados pasajeros, desde la cabina de mando de Con Air Lince, el capitán les habla. el aerofreno, ¿vale? Hemos iniciado nuestra fase de descenso y nos preparamos para aterrizar en nuestro destino. Les pedimos que regresen a sus asientos y abrochen sus cinturones de seguridad en este momento. Por favor, guarden cualquier objeto suelto y asegúrense de que las mesas Ya se está nivelando, ¿vale? Agradecemos su colaboración y confianza Si vamos a prop, al elegir volar con Air Lince. Les deseamos una se irá aterrizaje reduciendo suave y esto. agradable y estancia en su destino. Vale, no subas más, ¿eh? No subas más. Vale, quitamos ya el speed brake. Nivela. Vale, ya está controlado. Bien. Bueno, pues nada, ahora sí que ya estamos descendiendo. Destino Málaga, ¿vale? Vamos a llegar con la puesta, ¿eh? Con la puesta de sol, qué bonito. Vamos a ver si podemos arreglar esa velocidad que tenemos ahí puesta, que nos ha colocado mal en Mike Golf 2735. Mike Golf, no, 735. Esto está mal, es 210, ¿vale? Está en magenta. Y esto... Si le pongo 210 barra, yo creo que debería cambiarlo. Pero no lo cambia. ¿Ves? Me pone 210. 735 me lo pone. Luego le digo insertar, ¿vale? Me mantiene 210 9000. Le digo insertar, ¿vale? Y me deja lo mismo.
Vale, pues nada. Pues pondremos 210 cuando vayamos en ese punto. Veremos con cuidado de ir a 210. Llegadas por la 3-1, no ha cambiado nada. Y transición, aquí lo habían cambiado, es a 13.000. El transition altitude, es decir que tenemos que poner el QNH 1018 cuando lleguemos a 130, no sería 140, no, 130, 140, entre 140 y 130 es el tramo para poner un tráfico. Vale, pues vamos a 240 de momento, a ver qué tal se nos da el aterrizaje. Allí tenemos la costa de África, norte de África, ¿vale? Y nos dirigimos, estamos pasando justo por encima de Granada ahora mismo. A nuestra derecha debería estar Granada, el aeropuerto, ¿vale? Para que no se ve, ¿vale? Pero acabamos de pasar por Granada, ¿vale? Bien. El pepinazo de sonido que cuando haces la vista externa. A ver, Ulpep por encima de 10.000. Esto se está moviendo, se está desequilibrando. Vamos a ver more drag, volvemos a poner speed brake, ¿vale? Para volver a poner la bolita en el centro, que no se nos vaya. A ver, yo he puesto 9.000. No sé ahora cuando entre en aproximación a ver cuánto me dirá. Ya me está pitando, ya me está indicando que entre, ¿vale? Tenemos 18.455 preparado. Pues venga, 18.455. Venga, va. ¿A cómo vamos? Vamos a 10 millas de Ulpep y estamos nivel 190. Buenas tardes, Málaga, aproximación lince 0074, nivel actual 180, alcanzando 180 y a 9 millas de Ulpep. Con usted. Lince 0074, contacto radar, nivel de vuelo 185, descienda 7000 pies, QNH 1018, prevea ILS Zulu pista 31. Descendemos a 7000, QNH 1018 y preveo ILS Zulu de la 31, lince 0074. Pues... Lince 0074, posterior Ulpep, directo Rafid. Posterior Ulpep, directo Racid, lince 0074. Venga, nos mete un directo aquí, a ver que vámonos a poner ya 7000, ¿vale? 7000. El QNH y posterior Ulpep, directo Racid, ¿vale?
Tenemos la restricción de 9000 aquí. Estamos a 1 milla, 2. Cuando pasemos Ulpep, hacemos un directo a nuestro IAF ya, ¿vale? Al IAF de Racid. 1987, llame torre 118,1. Estamos nivelados. Vale, acabamos de pasar Ulpep, ¿vale? Aquí es donde me decía velocidad errónea, así que vamos a poner aquí la 210, ¿vale? Porque está mal esto, ¿eh? 210. 210, ¿vale? Eso primero. Eso es. Y ahora directo Racid. Directo Racid. Racid, aquí. Insertamos. Vale. Tango Alpha X-ray 977, I can only hear static in your transmission. Lincia 0074, descienda a 3000 pies. Descendemos a 3000 pies. Lince 0074. Reciba, es que voy alto, voy muy alto. Voy a meterle vertical speed, ¿vale? Porque voy muy alto. Porque claro, me ha recortado. Y en Racid tengo que estar a 3000. Y es que no voy a llegar. 1018 estándar, venga. 1018. Y no llegamos, tenemos que hacer la espera. Voy a programarla. ¿Vale? Si no llegamos, tengo que programar la espera. Y la espera de Racib, a ver que la interprete bien. Esto es rumbo 312 a izquierdas. O 312 volt. 312 a izquierdas. Era 1 minuto, ¿no? 4 millas. Bueno, vamos a programarla. Sí, eso ya la quitamos. Vale, he programado la espera porque si no llego a 3000 a Racib, tengo que hacer espera ahí, A ver, vale, estamos llegando a los 10.000, así que ahora sí que vamos a coger Manage. Activamos. Activar esto, ¿vale? Y quitamos, ponemos las luces de landing y las de runway. Venga. Vale, esto ahora ya se está nivelando, ¿vale? Ya me gusta más. Por lo tanto, bueno, ya se ha quitado la vertical speed, ¿vale? Vamos ahí. A ver si llego. Pido vector de alejamiento para posterior interceptar la runway centerline, si no, así te da tiempo para perder altura. Sí, pero bueno, también puedo hacer uno con una espera, ya llego a 3000. Yo creo que estoy... Yo creo que sí que llego, porque ya está esto nivelado, ¿vale? Creo. Pero claro, porque tengo la espera programada.
Si no, fuerzo un poco, me pongo a 3000 y ya está. Lince 0074, posterior Racit autorizado ILS Zulu pista 31. Posterior Racit autorizado a ILS Zulu de la 31. Lince 0074. Venga, pues venga. Autorizado, por lo tanto quito la espera. Exit. Insertamos. Y ponemos el localizador. Bueno, tu localizador no lo va a pillar todavía, ¿vale? Hemos puesto... Mira, sí, la ha pillado, ¿vale? Así que approach. Venga, más para allá. El speed brake lo quitamos, que lo tenemos puesto. Auto brake low. Auto brake low. Vale. Marca. Activamos, o sea, subimos el... Armamos el spoiler. Y... rezamos 3 Padres Nuestros. Venga. Ponemos ya un puntito de flap, ¿vale? A ver que vaya bajando, ¿eh? A ver qué tal. Cuidado con la velocidad que se estabiliza, baja a 134. Estoy bajando, estoy bajando. De momento está bajando, pero no lo que yo quiero. Así que vamos a ayudar. Antes volvemos a marcar. Frenamos un poquito. Y en principio debería... Vale. Ahora armamos otra vez el aerofreno y ya está. No bajas si no metes flap. Ya, estoy metiendo. Estoy metiendo. Pero es que estamos todavía lejos. Vale. Ya está bajando. ¿Ves? Está bajando. Air Taxi 9077, descend altitude 8000, feet QNH 1018. Me tendría que cambiar con Torre. Vamos a estable. Vamos a marcar otro puntito de flap. Lince 0074, torre 118,155, hasta luego. Pasamos con torre 118,455, lince 0074. Gracias, buenas noches. Venga, full flap. Quitamos el speed brake, armamos otra vez el spoiler y sacamos tren para que ya ayude a bajar todo lo que queda, ¿vale? Ahora bajamos tren ya. La vista es muy fea, pero bueno. Buenas noches, Torre de Málaga, lince 0074, establecida en un localizador de la ILS de la 31, Zulu. Lince 0074, sigue en frecuencia de aproximación, torres 118,155. ¿Ah? ¿No he cambiado? No ha cambiado, ¿eh? O sea, si lo he cambiado con... Ah, espera. Torre... vale, 118 decimal 155. Ah, vale. Eso es. Buenas noches, Torre de Málaga, lince 0074, establecida en un localizador del ILS 31 Zulu. Como consejo, no configurarla tan lejos. 0074, buenas tardes, Torre de Málaga. Viento 320 grados en rachas de 17 a 29 nudos, pista 31, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar en la 31 lince 0074. Vale, pues con las rachas de viento, yo quería decir, pero bueno. Vamos a ver. Perfecto. Como consejo, no configuraría tan lejos. En un aeropuerto gestionado te van a pedir 210 a la milla 12, 180 a la 8, 160 a la 4. Y frenas tan lejos, te van a pedir que aceleres seguramente. Vale. Vale. Gracias, Osquillar31. Muchísimas gracias por
Subirte a bordo. Falcon Flight, bienvenido. Gracias por subirte a bordo. Bienvenido a Air Lince. Gracias por volar con nosotros. Vale, a ver. Mientras esto está en aproximación, nosotros nos iremos al stand, si no me equivoco, 18. Así que voy a sacar la carta de Parkins. Vale. Por otro lado aquí, a ver, la 18, perfecto. Está 18, sí. Vale, pues esto tenemos aquí, preparadita. Bueno, vamos despacito, pero seguro, ¿no? Fijaros qué bonito. ¿Verdad? Fallo mío. He pillado la más costumbre del Boeing y me gusta más llevar la velocidad del avión con el manage. Vale, contestabas a Luxoriano. Vale. Es que me daba tiempo, me daba tiempo a frenar, he frenado muy rápido, pero me daba tiempo a frenar, Cierto. Me he puesto el cinturón de seguridad. A ver, es que no quiero machacar con el sonido. Vale, ya se nota aquí el vientecito, Seguro que ahora... A ver, voy a quitar el piloto automático y a ver si... Hay bastante viento, Rachas de 22. Pero bueno, a ver si no me voy a la 1-2. Quitamos piloto automático. Y ahora sí que... Quita el arma. Venga. Se nota el vientecito que está haciendo hoy en Málaga, Se nota el vientecito. Estoy desviando un poquito, Voy con los pedales a corregir un poquito. A ver. Últimamente... Era un poquito alto, ¿no? 100, 50, 40, 30, 20, que nos vamos, Está flotando porque hay mucho viento de cara, 10, 5. Reversas. Vale, nos vamos a saltar esta, porque estamos a 100 nudos, vale. Vale, venga, va. Muy bien. Saldremos por la última. A ver. Es que me ha flotado mucho, Me ha flotado mucho.
Ay, Dios mío. Oh, Ron, no, hombre. ¡Qué poca fe! Señores pasajeros, bienvenidos a destino. Aquí ponía no entry, pero bueno. Sentados Entra por y con aquí. el cinturón de seguridad abrochado Pues, hasta que el avión haya parado entra por aquí. completamente los motores y Vamos la a ver. señal luminosa de cinturones se apague. Los teléfonos móviles deberán permanecer totalmente Pista libre, lince desconectados hasta la apertura 0074. de las puertas. Les rogamos tengan cuidado al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipaje puede haberse desplazado. Sí, el número 18 si es posible, el lince 0074. Equipaje de mano y objetos personales. Les recordamos que no está permitido fumar hasta su llegada a las zonas autorizadas de la terminal. Si desean cualquier información, por favor diríjanse al personal de tierra en el aeropuerto. 1-4. Muy Ha gustosamente dicho les 1-4. atenderán. Muchas gracias por Había volar con rectificado al 1-8, el lince 0074. Perdón, el 18 Alfa, puerta 4. Alfa, puerta 4 al 1-8, lince 0074. Venga, vamos por allá. Pues quitamos las luces de landing, las de strobe, ponemos las de taxi, de runway que ya las tenemos. Vamos encendiendo la PU, ponemos el TA, lo quitamos, el transpondedor lo ponemos en Charlie, en standby, perdón. Y esto, vamos para allá, vamos para allá. No es mala toma como tal, pero debes centrar el aterrizaje, aunque sea un hard landing, en la touchdown zona. Si te pasas, lo correcto es motor al aire. Sí, lo sé. Gracias. Bueno, a ver. He hecho lo que he podido con el viento que tenía. Bueno, y vamos a dar un poquito de caña al taxi, pero sin pasarnos, porque si no luego... Sí que es verdad que tendría que haber aterrizado en la zona correcta y al haber flotado, pues he tocado más lejos. Pero bueno, a ver. No sé cuánto he hecho, la verdad. Bueno, todavía no se ve. A ver, que vamos a 22 nudos y nos vamos a ir de... Ha dicho puerta 4. Vale, puerta 4, seguimos recto. Está esperando un inspector de aviación civil en el stand. Vale, muy bien. Va sacando los papeles. Muy bien, perfecto. Ok. Si me tiene que amonestar, pues que me amoneste. Asumiré las consecuencias. Pero aquí estoy, aterrizado y en Málaga. Mira, aquí hay otro tráfico enfrente. Puerta 4 me ha dicho, ¿vale? O sea, seguimos recto.
Claro, si no hubiera aterrizado en Fernando Po, pues el taxi no hubiera sido tan largo tampoco. Pero ¿qué vamos a hacer? A veces no salen las cosas tan bien como uno quiere, ¿no? De estas cosillas se aprende. La próxima vez, pues me iré al aire. Vamos a ver, esto es Golf 5. Puerta 4, venga, va. Ya llegamos. Quien tenga miedo a vivir, que no nazca. A morir. A ver, ¿qué es? Que no hay aliciente. Mira, mira. Mira cómo ahora, justo en el aterrizaje, somos 13 personas. El morbo que da ver si me doy el leñazo. O sea, durante el vuelo, no. Ahora, en el aterrizaje... A ver, espérate un momento, que tengo que ir al número 18. Aquí está. Durante el vuelo no, pero en el aterrizaje, ahí todos viendo... A ver, venga, va. A ver si se la da, a ver si se la da. ¿Eh? El morbillo ese de a ver si rebota, a ver si pega aquí un rebote que se va al alternativo. Vamos a quitar las luces de taxi, venga, vamos para que no deje ciego aquí al personal de tierra, que si no también me vais a destrozar por dejar ciego al personal de tierra. Venga, tenemos aquí el NUM 18, perfecto, llegamos y finalizamos, stop. Parking brake. Ok. A toda esta no he encendido con el tema del taxi tan largo, mira que he tenido tiempo, ¿eh? Así que nos vamos a esperar un momentito a que tengamos la PIU encendida, ¿vale? Mientras tanto, bueno, pues nada, vamos a esperar un momentito. A ver, venga, va. A la que tengamos la PIU encendida, tú tranquilo. Si ven mis tomas, la mejor es durilla, pero toma dura, tomas... Hombre, claro. Pero es que yo no he hecho toma dura, creo, ¿eh? Bueno, al final he tenido que cortar gases porque si no seguía flotando. Lo importante es tocar tierra, claro. Claro, a ver. Si no tocas tierra, malo. Vale, pues ya tenemos aquí la PIU encendida. Le damos a la PIU Lit. Y ahora sí, ahora ya cogemos, quitamos el motor 1. Quitamos el motor 2. Señores pasajeros, gracias por volar con Air Lince. Esperamos que tengan buen día. Hacemos the boarding requested. Quitamos la señal de cinturón. A ver, aquí colocamos, esto ya está, calzos y GPU. Vamos a decirle external power, quitamos las beacon. Quitamos las bombas, quitamos la PIU-LIT y el runway. Y ya está. Ya está, ¿vale? Ya hemos acabado. Ya hemos llegado. Vamos a ir un momentito al exterior, ¿vale? El GSX siempre pues a su bola, poco sincronizado con lo que es el... ¿Vale? Venga, va. Ahora te abro la puerta. ¿Qué quieres? ¿Que se caiga? Espérate. ¿Dónde me va a meter aquí esto? ¿Vale?
Condor 41, Kilo Víctor, buenas tardes, Torre de Málaga. Se encuentra un ya alejado Me he dejado el llame una spoiler. vez establecido Me he dejado en el spoiler arriba. localizador. Continúe Las la narices. aproximación. Esto creo que era aquí. Avisaremos una vez establecido el localizador. Condor 41, Kilo Víctor, gracias. Más o menos. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en Málaga con nuestra toma segura, pero toma segura. Voy a decirle al controlador que ya estamos en el número 18 con avión parado y asegurado, lince 0074. 0074, muy buenas tardes y hasta otra. Único 122 decimal 8, adiós. Pasamos con Icon 2218. Gracias por el control, muy buenas noches, lince 0074. Venga, pasamos con Icon. Bueno, y ya está, ya hemos hecho la etapa de hoy. ¿Cuánto hemos hecho de vuelo? 1 hora 21 minutos, desde que hemos despegado de la 24 izquierda de Barcelona. Ha sido un vuelo, me ha gustado, me lo he pasado bien, ¿vale? A pesar de que al final tenía viento y debería haberme ido al aire porque me he pasado la zona segura o la zona donde debería haber tocado tierra. Frenaba el avión bien, ¿vale? He frenado el avión de sobras para final de pista. Es decir que, bueno, tampoco ha estado tan mal, ¿vale? Hemos hecho menos 214. A ver, podría haber estado mejor, pero claro, he cortado gases para que no me flote más, porque es que si no me iba, ¿vale? Entonces, claro, no he tocado tan suave, porque si no me hubiera ido todavía más. Hubiera sido muy suave, pero ahí sí que hubiera habido un problema. Menos 214, tampoco ha sido tan mal el vuelo, ¿vale? Ya lo hemos enviado a la compañía para que validen el vuelo y ya está. Esta etapa del Tour 5 ya está hecha. Gracias Syncopit por esta raid de 5 seguidores, que bueno, de estos 5 espectadores que nos llega al canal. Muchísimas gracias por esta raid. Ya hemos recibido hoy 2. Una de Waiting Fly de nuestro amigo Joaquín. Syncopit, muy buenas tardes. Ya hemos llegado a Málaga, ya finalizamos prácticamente nuestro directo. Pero vamos a mirar a ver a quién podemos hacer una raid. Os voy a pasar con Animal Dog, ¿vale? Si os parece bien. Que está haciendo o va a hacer, no sé si está haciendo o va a hacer o ha acabado de hacer un vuelecito. Yo fui a Bilbao, que no sabía que había examen. Pues sí, había examen. ¿Ya ha acabado el examen? No sé si habrá acabado el examen ya. Había examen, sí. Yo no... Bueno, es que quería hacer la etapa esta y claro, ya no da tiempo ir a hacer el vuelecito de Bilbao. Lo mismo acaba el examen ya.
No, sigue en examen. Ya, pero bueno, a ver, miraré a ver si puedo hacer algo. Si no, pues, bueno, para el próximo... Están habiendo bastantes exámenes continuados últimamente, es decir, que eso es bueno, ¿vale? Porque serán futuros controladores, que ya lo son, ¿vale? Ya lo son. Pero bueno, es espectacular. Porque eso es lo que nos gusta, volar con control. Magnífico, sí, de hecho es que veo que está Bilbao, está aproximación e incluso hay torre en Vitoria. Y Biarritz creo que también está. Llegué con problemas a Bilbao, tenía mucho lag, vaya. Pues aquí en Málaga lo que había era bastante viento en cara, 22 nudos creo que había. Entonces me ha flotado bastante lo que es el avión. Pero bueno, hemos aterrizado, ha ido bien. Gracias a todos por haber venido, aterrizado, pero es que ya hemos finalizado el vuelo de hoy. Entonces vamos a mirar a ver si podemos pasaros con Animal Dog, ¿vale? Voy a mirar un momentito, a ver qué es lo que está haciendo. Está saliendo una publi, un segundito. Porque la muerte está en el aire. Y nos vamos con Animal Dog, a ver... Aquí no moriremos. Es un milagro. Cuando acabe la publi. Que sigamos vivos. Se avecina la guerra. Shogun, serie original ya disponible solo en Disney Plus. Venga, acabo de hacer publi de esto, vale, pues sí, pues os voy a pasar con Animal Dog, que está, creo que va a volar ahora mismo, y creo que sale de Beci, creo que es. Vale, pues quito la música de él, porque si no, os paso con Animal Dog. Muchísimas gracias a todos por este rato tan agradable que me habéis hecho pasar y que me habéis acompañado, todos los que me habéis acompañado desde el principio, todos los que os habéis unido a través de la raid de What in Flight de Syncopy, también bienvenidos al canal, y todos los que os habéis unido durante... Nicolás 1965, muchísimas gracias por unirte al canal, muchísimas gracias. Y a todos los que os habéis unido al canal, por supuesto, de pasarlo bien. Aquí lo que se trata es de pasarlo bien. Unas veces sale mejor, otras veces peor, pero de todo se aprende. Y ya está. De pasarlo bien, de pasarlo agradable, de charlar por el camino y de disfrutar de lo que nos gusta, ¿vale? Que es volar. Así que muchísimas gracias, saludos a todos, muy buenas noches, un abrazo y nos vemos en el próximo vuelo. Gracias por volar con el Lince.